Bienvenidos a Bin de Miares. En esta oportunidad vamos a continuar con los resúmenes de los capítulos del libro Psicología de Papalia. En esta oportunidad estamos en el capítulo 3, cuyo nombre es Sensación y Percepción. Vamos a tocar específicamente el sistema visual y este es el índice de los contenidos de este capítulo. Si te das cuenta, está enmarcado en rojo los contenidos que vamos a tocar en este video. Los demás en otros videos, así que suscríbete para no perderte de nada. Vamos a hablar de psicofísica de una vez, que es un concepto muy importante para poder entender el resto del video. La psicofísica es simplemente la relación entre el estímulo físico y la percepción. En español es cómo tú, como individuo, percibes el mundo real, el mundo objetivo y todos los procesos que median esa percepción. ¿Está bien? Entonces, más adelante lo vamos a entender mucho mejor, pero básicamente es eso, ¿no? Cómo el mundo real se relaciona contigo y cómo tú te relacionas con el mundo real. Eso es todo. Y dentro de la psicofísica existen conceptos importantes también, como el umbral absoluto, que es la mínima intensidad detectable. Es decir, es la intensidad mínima que tiene que tener un estímulo para poder ser percibido por ti. Por ejemplo, los pasos de una hormiga no entran en el umbral absoluto porque son tan ínfimos, son tan insignificantes que tú no lo puedes percibir. Pero digamos, la bocina o el claxon de un carro sí lo puedes percibir, ¿no? Incluso mucho, aunque no quisiéramos percibir esa cosa. Ahora, vamos al umbral diferencial. Es la mínima diferencia perceptible de cambio. Es decir, tú estás cargando 2 kilogramos de arroz y te aumento 10 kilogramos de arroz. ¿Vas a notar la diferencia? Pues sí. ¿Por qué? Porque ah, es proporcionalmente superior al estímulo inicial o a la intensidad inicial que tú tenías o lo que estabas cargando, ¿no? Pero por ejemplo, estoy cargando un elefante de 20 toneladas. No cuestiones la realidad de esto, por favor. Estoy cargando 20 toneladas en un elefante, ¿no? Y le aumento 2 kilogramos de arroz. Lo mismo le aumento. ¿Vas a notar la diferencia? Pues no, porque justamente es desproporcionada. Estoy cargando un estímulo tan fuerte, tan intenso, que el estímulo adicional que tú me estás poniendo es imperceptible para mí. Y justamente ahí es donde entra la ley de Weber, que es cuanto mayor es el estímulo, como por ejemplo el elefante, mayor cambio necesitas para notarlo. Y ahí te incluye un cuadro que tú puedes revisar más adelante, en donde estoy comparando o donde se compara la proporción que se necesita aumentar en un caso particular para que tú puedas notar la diferencia. Pero lo revisas tú después. Este es el umbral absoluto que ya he mencionado y son otros ejemplos también que lo puedes revisar más adelante. Tengamos otros conceptos importantes en claro. Y el primero de ellos es la adaptación sensorial, que simplemente es la disminución de la respuesta ante un estímulo constante. Por ejemplo, tú estás entrando a una fábrica, digamos, de chocolates, ¿ya? Y entras y huele riquísimo. Pero dentro de un minuto o dos, tu sistema, tu cuerpo se va a adaptar y ya no vas a percibir ese olor, aunque quieras percibirlo. Entonces, esa es la adaptación sensorial, que tu cuerpo aprende a ignorar ese estímulo para poder ahorrar energías. Bien, el otro concepto es la atención, que es la discriminación o selección de estímulos relevantes. Tú discriminas otros estímulos para poder enfocarte a uno solo. Es así de simple. Dentro de la atención existe un efecto muy interesante que es el efecto Stroop, que es la dificultad para ignorar información automática. Algunas veces hay situaciones en donde aunque quieras no vas a poder o va a ser muy difícil ignorar cierto tipo de información. Por ejemplo, vemos el gráfico o perdón, la imagen aquí a la derecha y quiero que hagas el siguiente ejercicio. Por favor, sigue mis instrucciones. Quiero que te fijes aquí en la cuarta columna, ¿vale? La cuarta columna. Y quiero que nombres los colores que tú ves ahí. Muy bien. Supongo que habrás pasado el video y habrás realizado el experimento. Y si lo has hecho, habrás notado que es muy difícil ignorar los colores con los que está pintado las letras, ¿verdad? Ha sido muy difícil hacerlo. Ese es justamente el efecto Stroop. Bien, sigamos. Ahora hablemos específicamente de la visión. Para que tú puedas entender cómo nosotros vemos el mundo real, necesitas saber la naturaleza de la luz. La luz es justamente una radiación electromagnética
que viaja a través de ondas o longitudes de ondas, ¿no? Y estas pueden ser tan pequeñas, o sea, la longitud de ondas pueden ser tan pequeñas como tan grandes. Y si son muy pequeñas, no las vas a poder percibir. Y si son muy grandes, también no las vas a poder percibir. Pero existe un intervalo en donde tú puedes percibir esa luz. Y justamente ese intervalo se llama luz visible. ¿Está bien? Empieza desde 400 nanómetros a 700 nanómetros. Todo lo que se salga de esta longitud o esta distancia, pues va a ser imperceptible por el ojo humano. ¿Está bien? Es lo único que tienes que saber ahorita sobre la luz. Ahora, antes de hablar de la fisiología de la visión, necesitamos saber anatomía del ojo para poder entenderlo muy bien. Esta anatomía es básica y en otros videos lo voy a estar detallando obviamente, pero entendamos lo siguiente. La córnea es justamente aquella membrana transparente en la parte anterior del ojo que es la primera en recepcionar la luz, ¿sí? De lo que se encarga principalmente la córnea es de refractar la luz. ¿Qué es la refracción? Simplemente es cambiar de dirección. Es decir, es la que se encarga de que llegue correctamente al cristalino y del cristalino al humor vítreo y del humor vítreo a la retina del ojo. Sí, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Pero esa es su función principal, de función refractaria, básicamente. Ahora hablemos del cristalino. El cristalino es este blanquito que tú ves, que es como la lente de una cámara, que se adapta a la realidad para que tú puedas enfocar bien las imágenes. Si no funcionara bien tu cristalino, tú verías borroso, ¿está bien? Así que es muy importante. Y ese proceso de flexibilizarse o cambiar de forma para poder enfocar bien se llama acomodación. Ahora, hablemos de la iris, que es una estructura muscular, aquí lo ves en color turquesa, que se contrae o se flexibiliza para poder aumentar o reducir el tamaño de la pupila. Ahí es donde entramos también a hablar de la pupila. La pupila no existe. La pupila no existe como tal, o sea, no lo puedes tocar. La pupila es un orificio que se crea a partir del iris, ¿no? Si el iris se contrae mucho, la pupila va a reducir su tamaño. Perdón, es al revés. Si la pupila se extiende demasiado, sí, aquí, la pupila va a reducir su tamaño. Si se contrae demasiado, o sea, se vuelve más pequeña la iris, la pupila se va a hacer más grande, ¿no? Ahí es donde entran los procesos de miosis y midriasis, que ahorita lo voy a explicar también. Ahora, hablemos de los músculos ciliares, ¿sí? Que están aquí. Estos son los músculos ciliares que están relacionados con el cristalino. Y estos se encargan básicamente de contraerse o estirarse y permiten la flexibilización o la acomodación del cristalino que ya le hemos tocado ahorita mismo. La retina es la parte neural del ojo, ¿no? Aquí todo, antes de la retina, todo es físico, todo es mecánico. Pero cuando llega la retina, ahí recién se está conectando con el cerebro, con todas las redes neuronales del cerebro, ¿no? Y el nervio óptico. Entonces, es la parte más neuronal, por así decirlo, del ojo. ¿Bien? Y aquí es donde obviamente se convierte esa luz que está entrando por tus ojos, se convierte en señales eléctricas, que ahorita lo voy a mencionar. La fobia, que está por aquí, ¿sí? La fobia es una zona de la retina donde hay mayor agudeza visual porque hay muchos conos concentrados ahí. Por eso es que es muy agudo visualmente. Ahora, el nervio óptico simplemente son la combinación de axones de las células ganglionares, que lo voy a explicar más adelante, no se preocupen, y llevan, o sea, se combinan y forman el nervio óptico. Y ese nervio óptico está llevando información neuronal hacia el cerebro, ¿sí? Ahora, hablemos del recorrido de la luz. Todo empieza aquí. Mira, quiero que te fijes en esta imagen. Aquí está entrando la luz por la córnea que te acabo de mencionar, en donde se refracta, ¿no? O sea, se cambia de dirección, porque la luz no siempre entra así bonito como estás viendo ahorita, o sea, directo, sino a veces entra por aquí, por esta dirección, y tiene que entrar correctamente pues al cristalino. Entonces la córnea de lo que se encarga es cambiar la dirección para que sea más recto y entre muy bien al cristalino y finalmente al humor vítreo y luego a la retina que está aquí, ¿vale? Después de la córnea, vamos al humor acuoso. No te confundas con el humor vítreo, por ejemplo. El humor acuoso simplemente es una estructura de nutrición que está aquí en la cámara anterior del ojo. Aquí está. No necesitas saberlo mucho, solamente es como un pequeño líquido que se encarga de nutrir a la córnea y otras estructuras que no tienen vascularización.
Ya, y no tienen, al no tener vascularización, no pueden nutrirse de manera natural. Así que necesitan de este humor acuoso para que puedan nutrirse bien. Luego sigue la pupila que te había mencionado, ¿no? Que este pequeño orificio de aquí que regula la entrada de luz, que cuando se dilata entra más luz, obviamente, y cuando se contrae, pues entra menos luz. Ahora, el cristalino es esta lente de aquí que tú lo ves aquí, que se encarga de acomodarse para poder enfocar bien las imágenes. Y finalmente el humor vitro, que es todo aquí que tú ves. Bueno, realmente no se ve porque es transparente y que le da estructura al ojo. Es como agua, ¿sí? Que está dentro del ojo y que se encarga de que no colapse. ¿Te imaginas que el globo ocular, o sea, no tenga este humor vítreo? Pues se pincharía o se contraería fácilmente. Entonces necesita el humor vítreo para que no pierda su forma. Y luego finalmente esa luz que tú estás viendo aquí, si te has dado cuenta, está entrando por aquí y está llegando a la retina, que es esta capita roja que tú estás viendo aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño corolario ahorita, pero luego vamos a pasar a la transducción y procesamiento, que ocurre en la retina, ¿sí? Esta retina que está aquícito mismo. Bien, habíamos dicho que la córnea es la parte anterior y es una pequeña membrana por la cual entra la luz, o sea, es la primera estructura que toca esta luz. Y luego la cavidad anterior que te había mencionado también y donde se encuentra el humor acuoso, que se encarga de nutrir la pupila y otras estructuras adicionales que no están vascularizadas. Y finalmente tenemos a la lente del cristalino, ¿no? Que está o que se contrae o se flexibiliza y se estira gracias a los músculos ciliares, ¿vale? Esa es su función básicamente, ¿no? Y luego está la esclera, la coroide y la retina, que no lo voy a mencionar mucho. Bueno, la retina lo estoy mencionando, pero las otras estructuras no son tan relevantes para el recorrido de la luz. También te había mencionado lo que es el humor vítreo, que es un líquido transparente que se encarga de evitar el colapso del globo ocular, ¿sí? Finalmente la fobia, una zona en donde están reunidas la mayoría de los conos y donde se produce la mayor agudeza visual. Y finalmente es ese disco óptico que lleva la información de señales eléctricas o impulsos eléctricos al cerebro. Eso básicamente. Ahora, pasemos al siguiente paso. A la transducción y el procesamiento. Recuerda que eso se lleva a cabo en la retina, que es esta parte de aquí, esta parte roja. Primer paso, células ganglionares. Estas son las células ganglionares. Aquí están las ondas de luz que tú estabas viendo. O sea, aquí está la luz literalmente. Y estas son las células ganglionares. Llega primero la luz a las células ganglionares y la luz pasa por las células bipolares que conectan las células ganglionares con los fotorreceptores que tú ves aquí. ¿Vale? Entonces, las células bipolares tienen luz también, está pasando la luz por esa parte y llegan finalmente a los fotorreceptores. Los fotorreceptores pueden ser de dos tipos. Pueden ser conos, así como tú lo ves aquí, o bastones. Y cada uno de estos fotorreceptores cumple diferentes funciones. Por ejemplo, los conos tienen la función de percibir colores y detalles, mientras que los bastones tienen la función de percibir movimientos y sombras, ¿no? Es como más rústico, pero es más rápido, eso sí. Después de que llegue aquí a los fotorreceptores, estos se encargan de hacer la transducción. ¿Qué es la transducción? Es convertir esa luz que tú ves en señales eléctricas o información, ¿no? Porque tu cerebro no interpreta la luz literalmente. Es como que te abren el cerebro y alumbran con una linterna. No, pues tu cerebro no va a percibir eso. Necesita de estos fotorreceptores para poder convertir esa información eléctrica, perdón, esa luz en información eléctrica. Y cuando ya está convertido en información eléctrica o información neuronal, o nerviosa, mejor dicho, va a pasar otra vez por las olas bipolares, ¿no? O sea, la ruta de vuelta, por eso. La ruta de vuelta y va a llegar a las células ganglionares que te estaba mencionando aquí. Y las células ganglionares o las axones de las células ganglionares, si te has dado cuenta, forman un pequeño recorrido y esto se va a convertir en el nervio óptico. Esa área donde se están juntando se llama disco óptico. Disco óptico no es una estructura, simplemente es un área donde se juntan los axones de estas células ganglionares y se convierte en el nervio óptico. Y el nervio óptico viaja al cerebro con la información que le está mandando los fotorreceptores, ¿sí? Eso básicamente. Ahora,
Transmisión y decodificación cerebral. Este es el tercer paso, o la tercera fase. Del nervio óptico que habíamos mencionado, que se está formando a partir de los axones de las células ganglionares, que son estas, ¿sí? Este nervio lleva la información al cerebro, que lo estamos mencionando a cada rato. Pero primero pasa por el quiasma óptico, en donde se realiza un cruce parcial de las fibras. Eso, aquí lo ves aquí, ¿no? Por cada ojo se forma un nervio óptico que pasa por aquí y llega al quiasma óptico, en donde se entrecruza. Es decir, la información del ojo derecho es interpretada por, por el hemisferio izquierdo y viceversa. La información del ojo izquierdo se interpreta por el hemisferio derecho, aquí en la corteza visual. Pero a eso vamos a llegar ahorita. Después de viajar por el quiasma óptico, llegamos al tálamo, aquí, esta estructura aquí. Lo he puesto ahí con numeritos incluso. Llegamos al quiasma óptico y este se encarga de organizar y modular la información. ¿Sí? Eso es todo. O sea, pone lo bonito para que la corteza visual lo pueda interpretar de mejor manera. Eso es todo. En la corteza visual se realiza la percepción consciente. Y eso es todo. O sea, lo que voy a mencionar más adelante son más detalles, pero a nivel o el nivel que te da Papalia, o sea, es lo único que necesitas entender. O sea, lo demás son detalles, como te estoy mencionando, ¿no? Te hago un pequeño resumen. Primero, viaja la luz por el globo ocular, todo aquí, llega a la retina. En la retina se realiza la transducción y el procesamiento. Y luego de la retina viaja hasta el quiasma óptico. Y del quiasma óptico viaja hacia el tálamo. Y del tálamo a la corteza visual. Eso es todo. Estos son detalles adicionales sobre la visión. Vamos a comprender lo que son los campos receptivos y las proyecciones centrales de la retina. Habíamos mencionado que las células ganglionares son las encargadas de tomar esa información que te está dando los fotorreceptores y combinarse para poder formar el nervio óptico y finalmente llevar la información hacia la corteza visual donde se va a interpretar. Pero no todas las células ganglionares se activan al mismo tiempo, porque si lo hicieran tú verías puro blanco y no verías nada, no verías sombras, no verías relieve, nada de eso. Entonces hay un mecanismo muy interesante y es que algunas veces la luz llega al campo receptivo de esta célula ganglionar, digamos en el medio, y la activa. Y cuando llega a la parte periférica de esta célula ganglionar, que es el campo receptivo, también forma parte del campo receptivo, pero llega a la periferia, entonces la desactiva. Esa célula ya no está funcionando, ya no está percibiendo la luz. Y ahí es donde tú muestras o tú ves la diferencia de luces y sombras, ¿entiendes? Pero hay dos tipos de células ganglionares. Pueden ser células que se activan cuando la luz llega a su centro, o pueden ser células ganglionares que se desactivan cuando llega a su centro. Por ende, cuando llega información o cuando llega luz a su periferia, se activan estas en particular. Pero las células ganglionares tipo A se desactivan cuando llega a su periferia y se activan cuando llega a su centro. Eso es todo. Ahora, ¿qué son las proyecciones centrales de la retina? Simplemente es un concepto que necesitas entender y es que hay áreas en la corteza visual, que aquí está en el lóbulo occipital, que trabajan con áreas de la retina y células ganglionares. Es decir, como que tienen un convenio, ¿no? Por ejemplo, en cierta parte de la retina que hay un conjunto de células ganglionares, esta parte específica que lo vamos a llamar, digamos, área A de la retina, trabaja con una área A también de la corteza, con la corteza visual. Eso es todo. Es lo que significa. Y este concepto se llama retinotopía. Cuidado que te confundas con retinopatía, que es un concepto que es muy distinto, ¿vale? Eso. Ahora te voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo puedas entender bien, porque yo sé que ha sido un poco intrincado lo que he dicho, ¿no? Tenemos a los campos receptivos de estas células ganglionares, que está aquí, ¿no? Y si tú ves en el centro, por ejemplo, o si la luz cae en el centro de esta célula ganglionar, se va a activar esa célula ganglionar, y si cae en la periferia, se va a desactivar. Entonces quiero que veas aquí en estos cuadritos, quiero que veas aquícito, ¿vale? Quiero que veas aquí. Fíjate en esa parte. ¿Te has dado cuenta que la parte donde estás mirando se ve blanco, pero
las otras intersecciones se están volviendo negras o oscuras, hay puntos negritos. Justamente sucede esto porque la luz está llegando a la parte negativa o a la parte periférica de esa célula ganglionar que está en tu retina. Y al llegar a la parte negativa, esas células ganglionares se están desactivando. Y al desactivarse no están percibiendo luz. Y al no percibir luz, se vuelve oscuro o hay sombras. Entonces se entiende así este fenómeno que tan raro que está ocurriendo, ¿no? En tu campo visual. Bien, ahora hablemos sobre la adaptación a la luz y a la oscuridad. Sucede que nuestros fotorreceptores, que he mencionado que son los conos y los bastones, se adaptan a la luz. Es decir, cuando hay mucha luz, estos necesitan reducir pues, su sensibilidad, y cuando hay poca luz necesitan aumentar su sensibilidad para poder adaptarse al entorno. Eso es todo. Hay algo curioso, y es que los conos demoran 10 minutos para poder adaptarse ante una oscuridad muy fuerte, y los bastones 30 minutos. Eso es todo. Ahora, hablemos de la visión del color. Esto da para un video aparte y definitivamente lo voy a hacer, pero más adelante. Pero el libro de Papalia lo menciona, así que lo voy a mencionar. La visión del color tiene dos teorías principales: la teoría tricromática y la teoría de los procesos oponentes. La teoría tricromática refiere que en la retina que te he mencionado existen tres tipos de conos. O sea, no existe un tipo de cono, sino tres tipos de conos. Y cada uno se especializa en recibir e interpretar, recibir y transducir longitudes de onda de un color específico. Por ejemplo, hay unos conos que reciben esta información o reciben la luz e interpretan el color rojo, otros del color verde y otros del color azul. Y la combinación justamente de estos conos y estas luces es lo que crean los otros colores, ¿no? Combinas rojo con verde, combinas azul con verde. Incluso hay otros autores que mencionan que también hay cuatro conos. Uno que se le aumenta a estos, que es el amarillo, por ejemplo, ¿no? Eso es todo. Y esto se lleva a la retina, en donde se interpretan los colores y ya. Ahora, la teoría de los procesos oponentes no ocurre en la retina, sino ocurre en el sistema o la corteza visual, o sea, en el cerebro ya, en el lóbulo occipital. Y este refiere que hay mecanismos en el cerebro que interpretan los colores opuestos. Es decir, hay canales en el cerebro que interpretan, por ejemplo, el color rojo y verde, que estos son dos colores que se oponen entre sí. Entonces, si hay un estímulo, hay una combinación de estímulos de color rojo más potentes o que se manifiestan más en contraposición del color verde, entonces el color rojo es lo que tú vas a ver y el color verde es lo que no vas a ver porque se inhibe ese canal. ¿Ya? Eso principalmente. Y cuando entre ambos, o sea, el color rojo y el verde se cancelan entre sí, tú vas a ver el color gris. Lo mismo pasa con el canal negro y blanco, y también el amarillo y el azul. Si se cancelan entre sí, vas a poder ver el color gris en particular. Eso es todo. Como te digo, yo sé que este tema es un poquito complejo, porque es visión, tienes que entender mucho sobre anatomía y fisiología, pero vamos a sacar más videos, sobre todo en la visión del color, para que lo podamos entender mucho mejor. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieras alguna duda, una consulta, una idea sobre un video que quieras que hagamos, pues no dudes en escribir, y pues estaremos muy a gustos de poder hacerlo. Dejamos tus comentarios. Listo, gracias.